Bueno, primero buenas tardes a todos, a todes. La verdad que, bueno, que es siempre un gusto armar acá las jornadas del Centro de Hábitat Inclusivo. Bueno, le quería dar a todos la bienvenida, muchas gracias por estar. Y les cuento un poco cómo va a ser más o menos la dinámica de funcionamiento. En realidad tiene distintos momentos. El primero nos va a presentar Ricardo de Francesco la revista, que está como dedicada a políticas de vivienda en la transformación urbana. Después vamos a tener una instancia de presentaciones de investigadores e investigadoras que escribieron los artículos, que nos va a hablar Cecilia Zapata, Florencia Aramburu, Teresita Sacón y Diego Aceto. Y después hay una tercera instancia que es como para abrir, digamos, y hay cuatro comentaristas: Eugenia Jaime, Pablo Vitale, Fernando Vera y Pedro Senar. La idea, nada, la primera instancia, Ricardo más o menos tiene unos 10, 15 minutos como para poder contar un poco todo el tema de la revista. Después la idea sería que los artículos en realidad cuenten como una cuestión como breve, digamos, que puedan contarnos, digamos, en 5 minutos más o menos. Y los comentaristas también, entre 3 y 5 minutos, si quieren como abrir, digamos, preguntas o lo que quieran. Y después, en lo posible, sería bueno poder armar como una ronda final, si quieren, de discusión, si, bueno, si se da y demás. Así que bueno, eh, después que terminen de hablar todos, si quieren, podemos ir dando la palabra a todos los que están participando de la mesa. Lo ideal sería si lo van pidiendo por chat, así nos vamos organizando y demás. Eso sería lo mejor. Bueno, perfecto. Lo voy a pasar a presentar a Ricardo. Ricardo de Francesco es arquitecto de FADU-UBA, docente de la carrera de arquitectura de FADU, es investigador del Centro de Hábitat Inclusivo del Instituto de la Espacialidad Humana, es especialista en hábitat y pobreza urbana en América Latina y doctorando de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y es miembro fundador de la organización Proyecto Habitar. Así que, Ricky, ahí te paso. Hola, ¿te escucha ahí, Martín? Sí. Se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, todos, todes. ¿Cómo va? Bueno, en primer lugar quería agradecer a quienes estuvieron organizando este encuentro, que me parece que está muy bueno, reúne como muchas preocupaciones que tratamos de trabajar en el Centro de Hábitat Inclusivo, en el Instituto de la Espacialidad Humana. Como mencionaba Martín, yo estuve coordinando la revista Hábitat Inclusivo en su edición número 17, que está enfocado en las políticas de hábitat y las transformaciones urbanas, entendiendo que estos temas deben ser de debate permanente en nuestras universidades, ¿no? Por un lado porque, bueno, nuestros territorios, las transformaciones urbanas que se producen en esos territorios, están marcados por profundas asimetrías socioespaciales que se pueden identificar en el alto porcentaje de autoproducción con el que se construyen nuestras ciudades, ¿no? La falta de acceso a servicios básicos, el hacinamiento crítico, bueno, el, la falta de acceso bueno, al agua, a redes de tratamiento cloacal, al tratamiento de los residuos, una serie de problemáticas recurrentes e históricas que están asociadas al modelo de producción urbana predominante en nuestra región. Entonces, bueno, interesados en seguir como abordando estas problemáticas del Centro de Hábitat Inclusivo, enfocamos este número a esas cuestiones, ¿no? Como le decía, pensando que esta realidad tiene que ser parte permanente de la agenda académica de nuestra facultad y de las universidades. Y con esa orientación invitamos a distintos profesionales e investigadores de muchas disciplinas y universidades a que compartan sus trabajos vinculados a esta temática, a estos problemas,
un poco para seguir en esta línea de debate, de construcción de conocimiento, de abordajes, de perspectivas que puedan confluir en abordar estos temas en la facultad. En ese sentido, el número cuenta con 4 artículos que tienen distintas escalas de abordaje. Un primer artículo que está enfocado al análisis de 10 programas de mejoramiento en Latinoamérica. Ese artículo lo va a presentar Teresita Sacón. También tiene un artículo que está enfocado al trabajo que hicieron Alicia Herzovich y Jorge Telechea, que no puedo estar presente, pero bueno, ambos son autores de un segundo artículo que aborda la problemática de la rehabilitación de conjuntos habitacionales, particularmente retomando experiencias europeas, pero también latinoamericanas, y se enfocan particularmente en una experiencia en el sur de la ciudad, de Buenos Aires. También está el trabajo que hicieron Cecilia Zapata y Florencia Armburu. Ellas estudian unas políticas de vivienda focalizadas que de alguna manera tienen un debate sobre las tradicionales políticas habitacionales, ¿no? Entonces se enfocan en realidad en estudiar experiencias en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Avellaneda sobre políticas de vivienda focalizadas en intersticios urbanos. Y por último, el cuarto artículo que va a estar presentando Diego Aceto está enfocado en una investigación material de un bloque que se produce con materiales de descarte, y este bloque lo que tiene en particular que se produce en el marco o en el proceso de la urbanización de la Villa 20 y el Papa Francisco en la ciudad de Buenos Aires. Esos 4 artículos son los que componen este número de la revista, que entendemos que eso, son algunos aportes, algunas experiencias que van a estar contándoles autores, una producción valiosa e inacabada, ¿no? por la complejidad de la temática, pero que sin duda entendemos invita a seguir pensando la importancia de realizar este tipo de trabajos comprometidos, situados, para construir y a contribuir desde la producción académica a mejorar los procesos de construcción de nuestras ciudades. Así que bueno, esa es mi breve presentación y la orientación y sentido de este número de la revista. En el orden que les comentaba, voy a ir presentando a los autores para que hagan sus exposiciones. Así que vamos a empezar con Teresita Sacón. Ella es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la UBA, doctoranda en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, investigadora en el marco del proyecto UBASIT Gestión Urbana Contemporánea y Justicia Socioespacial, a cargo de la Magister PUR Planificación Urbana de Daniela Sagenberg, y también es miembro de la organización Proyecto Habitat. Así que, Tere, te damos la palabra a vos para que presentes el contenido del artículo. Gracias, Ricky. Buenas tardes a todos y a todas. Como presentaba Ricardo recién, el artículo del cual voy a hablar, lo nombramos Mejoramientos Barriales en América Latina. Es el análisis comparativo de 10 programas de mejoramiento barrial, como bien dijo Ricardo antes, que también es autor de este texto, junto con Julián Salvarredi, del cual no solo es autor, sino que el artículo también se inscribe en la tesis de doctorado de Julián Salvarredi, que está vinculada con el análisis de los proyectos urbanos inclusivos como instrumentos de gestión territorial. Voy a hacer una breve descripción del contenido del artículo, que era un poco lo que nos pidieron que traigamos a hoy para poner como en la cabeza de todos los que estamos acá presentes un poco cuál es como el abordaje que utilizamos para estudiar estos casos, y algunas conclusiones
iniciales, como decía Ricky, que es como un inicio de un trabajo que seguramente se puede seguir profundizando desde distintas miradas. Bueno, como contábamos, es un análisis de 10 casos de programas de mejoramiento barrial en el territorio de América Latina. Estos 10 casos están ubicados en 8 países de esta región: en Argentina, el barrio Intercultural; en Brasil, el Morro de Adeus y el União da Yuta. Después en Chile son otros 2 conjuntos habitacionales que se realizaron políticas de mejoramiento, que se llaman El Nuevo Amanecer y Villa Portales. En Colombia, el área de Santo Domingo. En Cuba, el Condado. En México se llama Colonia Miravalles, y los últimos 2 casos son el barrio 26 de Octubre de Uruguay, y en Venezuela, los Espacios de Paz. Son 10 casos relevantes en materia de políticas de mejoramiento barrial que seleccionamos para abordar los problemas urbanos y habitacionales. Los seleccionamos porque estos casos reconocen las preexistencias en tanto organización social y espacial producidas por los pobladores, y en esa misma perspectiva es que tratamos de generar una serie una estructura metodológica para poder observar el modo en el que estas políticas de mejoramiento habían producido transformaciones en las condiciones habitacionales de la población. Un paréntesis, Ricky, vos me avisás cuando estoy a algo que me tengan que... ¿Me avisan? No sé. Sí, en Cabo está ahí tomando Sí, yo te aviso, tiempo. Te quedan 30 segundos, 40, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. No, está bien. Seguí un poquito más. Bueno, estudiamos estos casos a partir de 3 dimensiones. La dimensión físico-espacial, la político-institucional y la socio-organizacional. Desde cada una tratamos de generar una serie como de ítems para poder observar esas transformaciones. En cuanto a la dimensión físico-espacial, observamos las transformaciones en las edificaciones y en los elementos urbanos que estos programas habían transformado en el territorio, o sea que miramos a través del tiempo qué cuestiones se habían modificado efectivamente a partir de un análisis espacial. En la dimensión político-institucional miramos cuáles eran los procedimientos de gestión que se habían utilizado en esas instancias de articulación, qué actores participaban y desde qué perspectiva lo hacían. Y en la última dimensión, que es la que denominamos socioorganizacional, observamos la participación comunitaria y la de los profesionales en ese proceso de implementación del programa. Entonces, este análisis comparativo de las transformaciones partió específicamente de las transformaciones físicas, en la realización de una serie de redibujos que nos permitieron, a través del redibujo de unas imágenes satelitales, observar esas transformaciones en este territorio. Y quería compartir en realidad 3 reflexiones que pudimos como alcanzar como iniciales en este artículo, que están vinculadas. La primera, con que estos programas, como decía al principio, promovían en sus objetivos tomar las preexistencias de la comunidad y a partir de ahí avanzar en algunas transformaciones, en esa configuración. Entonces, esos procesos de gestión estatal se vinculaban con las luchas urbanas,
de acceso a la vivienda y a la ciudad que ya eran preexistentes en esos territorios. Eso era como una cuestión relevante en relación a todos los casos que observamos, que tiene distintos gradientes de incidencia, pero que era importante en tanto las políticas de mejoramiento barrial. Por otro lado, observamos que la mayoría de los casos no abordaban la dimensión urbana, en tanto las condiciones de accesibilidad a esas nuevas viviendas o a esos nuevos espacios comunitarios que se realizaban, entendiendo que había como algunas dificultades en relación a la localización de los barrios y la organización y la circulación de la población para acceder a estos sectores. Y por último, quería decir que hay 4 de los casos de los que estuvimos estudiando que coincidían en que frente a una inicial demanda, o sea, que son 4 casos que surgen de una demanda de la población, que tienen una alta participación y una alta definición de las variables de transformación por parte de la población en términos de la dimensión socioorganizacional, que en términos de la dimensión política institucional, como decía antes, surge desde las organizaciones el pedido de transformación hacia las instituciones del Estado, y en los términos de físico-espaciales, lo que identificábamos es que se habían producido en estos 4 programas de mejoramiento barrial grandes transformaciones, lo denominábamos grandes transformaciones, que es que se habían ejecutado tanto viviendas como infraestructuras, así como también espacios comunitarios de gran escala. Estos 4 casos son el barrio 26 de octubre, el del Condado, el de União de Ayuta y el Intercultural de Argentina, que nos parecía que era como una cuestión particular a observar y seguir como profundizando, en tanto que estos 4 casos tenían como en el transcurso del tiempo, una gran organización social que aún todavía seguía vigente en la promoción de transformaciones. Bueno, hasta ahí. Buenísimo, Tere, muchas gracias por la exposición. A continuación va a hablar Alicia. Alicia Herzovich es arquitecta, especialista en tecnología y producción del hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UBA, profesora adjunta hasta 2017, exdirectora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, consultora y asesora técnica en procesos de reurbanización de barrios en la ciudad. Alicia, tenés la palabra. Bueno, gracias por la invitación, Ricardo, a escribir en la revista, que para nosotros, para Jorge y para mí, que es el coautor Jorge Telechea, que bueno, que no está, que le hubiera encantado estar, y que sé que está trabajando en Victoria con Eugenia. Somos, diría que históricos por ahí, del tema de mantenimiento y rehabilitación de conjuntos habitacionales, y para el número especial de la revista, el título es Administración y Mantenimiento Comunitarios en Conjuntos Habitacionales, Experiencias y Desafíos en la Ciudad de Buenos Aires. La historia en general sobre el mantenimiento de conjuntos habitacionales se centra solamente en el mantenimiento edilicio. Hay mucho escrito, mucho libro, escribió Bekenstein al respecto, un gran libro sobre todos los conjuntos a nivel nacional, etcétera, pero siempre trataron el tema desde lo específicamente edilicio.
Y entonces nosotros, a partir de experiencias que hicimos en el 2001 con Jorge y con Muñeca Mochola, que fue su mujer hasta, digamos, que falleció hace 2 años, hicimos una experiencia de un programa de mantenimiento asistido y participativo que creo que no tiene otro correlato ni otra experiencia de campo que nosotros conozcamos dentro, digamos, de la ciudad, seguro, y a nivel nacional. Y, digamos, y el paso del tiempo nos fue mostrando que no alcanza con recuperar ediliciamente a los edificios si uno no entra por la organización comunitaria y la organización social y el empoderamiento de la comunidad para poder sostener ese mantenimiento y la rehabilitación de los conjuntos. Escuché el podcast que te hicieron, Ricardo, y la verdad que me gustó mucho, y creo que tiene mucho que ver con nuestro tema. Sé que es un tema muy caro para vos también, y me sentí bastante identificada, ¿no? con toda tu historia. La verdad que muy bueno, muy buena historia. Eso es un paréntesis. Y entonces volvimos a replantearnos lo que significaba la rehabilitación de conjuntos habitacionales. Yo digo, el artículo más o menos se puede leer, supongo que en algún momento estará disponible online, pero quiero, digamos, ir mezclando un poco con algunas reflexiones sobre, yo estoy trabajaba antes de la pandemia como asesora técnica en los procesos de urbanización de Playón Chacarita y Rodrigo Bueno, donde en Playón Chacarita se entregaron viviendas. La particularidad que tienen las viviendas que se entregan, están terminadas, supuestamente terminadas, y se entregan con escritura. Cuestión que en los conjuntos de los 60, 70 y hasta 80, el tema de la escritura era un tema que quedaba subsumido, bueno, digamos, era otra visión de lo que implicaba la seguridad jurídica. Pero en los conjuntos habitacionales, o particularmente en Fraga, que se están entregando viviendas, hay problemas de administración y mantenimiento porque no hay una coordinación y no hay una organización previa de la comunidad, a pesar de que son del barrio histórico los que vienen a vivir, o sea que están justo enfrente o pegados, vienen de distintas agrupaciones o manzanas que tienen en el barrio histórico, y tienen problemas de convivencia, y eso que están, digamos que son vecinos de al lado. Entonces, esto vuelve a replantearme y a replantearnos también qué es lo que significa la organización, porque si no hay organización, no organización previa, y no hay una educación previa, no cuando llego a la vivienda y entonces de pronto ahí empiezo con el mantenimiento o la organización, no. Siguen cometiendo en Instituto de Vivienda los mismos errores que hace, bueno, de histórico, que antes era la Comisión Municipal de la Vivienda y ahora es el IBC, siguen cometiendo los mismos errores y no quieren, digamos, en particular, mi participación en los procesos de administración y mantenimiento. Yo no sé si es que tienen miedo de la participación, la crítica, siempre son aportes, pero hay todo un tema de cerrazón frente a estos procesos, y están muy compartimentadas las áreas. Dicho todo esto, me parece muy importante porque para los que están trabajando en la Villa 20, yo no sé si es el mismo, digamos, el mismo formato o no, pero hay un bloqueo de la participación de los asesores técnicos en cuanto a la administración y mantenimiento en las viviendas nuevas. El artículo en particular, digo porque es interesante después para poder abrir el debate y volver frente a lo que eran los grandes conjuntos, la cantidad de viviendas que son 600 y pico en Fraga, divididos en 4 manzanas, y de las 4 manzanas son pequeños consorcios de 12,
20 y 25 viviendas. O sea, aprendieron en el tema de los pequeños consorcios. No aprenden, tienen miedo de lo que significa la participación de los vecinos. Lo que hay son críticas y no es participativo. No hay consensos. Entonces, vuelvo a esto porque lo que va a generar otra vez es la problemática de los contechos. O sea, es todo el déficit cualitativo, uno lo puede resumir no solo en los asentamientos o en los barrios populares, sino también en los grandes conjuntos habitacionales, cuyo déficit cualitativo lo podemos agrupar en lo que significa los contechos. Y según el libro, digamos, el proyecto Rehabitar de Bekenstein y otros autores del 2013, a nivel nacional hay 691 conjuntos con casi 240.000 unidades de vivienda, distribuidos en su mayoría en el AMBA, Neuquén y Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires hay 52 conjuntos con casi 20.000 unidades de más de 50, y hay 21 conjuntos con 756 viviendas en total, lo cual abarca una población de aproximadamente 1 millón de viviendas, consideran 1 millón de personas, considerando 4 personas por familia y por vivienda, lo cual no es cierto, porque frente a esta crisis, yo creo que muchas veces doblan la cantidad de familias en cada uno de las viviendas, o por lo menos habría que multiplicar por 1.5. Lo que nosotros hablamos es de un nuevo concepto ampliado de rehabilitación, que comprende un amplio campo de actividades, no solo el patrimonio edificado, sino también a la comunidad que lo habita. Y a los conjuntos habitacionales se les exige una doble imposición: organización y mantenimiento, cuestión que yo o el 90% de la población que vive en la ciudad de Buenos Aires, en edificios en propiedad horizontal, no entendemos nada de mantenimiento, y cuando hay reuniones de consorcios y participa el 5%, es un montón. Y sin embargo, a los vecinos de estos conjuntos se les exige participación, organización, mantenimiento, etc. Entonces, creo que hay como una situación de desigualdad en lo que implica los grandes conjuntos, más allá de todo el tema edilicio, la organización, la subdivisión, etc. Todos estos conjuntos están abordados en cuanto a la subdivisión bajo el régimen de propiedad horizontal, en todo a nivel país, y sigue siendo así en los nuevos conjuntos de los barrios de la urbanización de villas. Que ellos llaman urbanización e integración, yo llamo solo urbanización porque la integración está por verse. Creo que hay un largo camino hacia esta integración real de los conjuntos. Nosotros presentamos en el artículo experiencias y normativas europeas, de España y de Francia, de España del País Vasco, de Uruguay respecto a la ley de vivienda, que habla ya del mantenimiento en las cooperativas, y en particular en el AMBA, un caso de Jorge en San Fernando, y en particular un caso conjunto que es el barrio Ilia en el 2001, que fue un programa de mantenimiento que está muy desarrollado en el artículo. Luego concluimos en el artículo que los gobiernos locales deben comprender y enfrentar el desafío de recuperar técnica y socialmente el patrimonio construido, garantizando calidad de vida e integración socioterritorial. Se trata de revitalizar entornos construidos, encontrar formas alternativas de cogestionar. Y este es un término nuevo, digamos, que surgió bastante a través de la conversación con Ricardo, cuando tuvimos previo al artículo, al que yo agradezco sus comentarios, en el cual, ¿qué implica la cogestión? Entonces, la cogestión para nosotros es la gestión de lo común, como reparto de autoridad, responsabilidades y resultados entre diferentes actores
sin abandonar sus roles. O sea, cada uno en el lugar que le corresponde, porque entonces si no hay como una mezcla de estos roles, para la gestión que implica la codecisión, asignación, administración, ejecución y control en forma participativa de los recursos durante el proceso de rehabilitación en cada barrio, considerando aspectos técnicos, económicos, financieros y sociocomunitarios. Abordamos también y... Alicia, te queda un minutito ahí para redondear. Ya estamos bueno, ahí. Gracias. Abordamos el principio también de subsidiariedad del Estado respecto de los conjuntos y de las comunidades a las que pertenecen, porque en los conjuntos de los 60, 70 y 80, el gobierno sigue siendo el mayor propietario de estos conjuntos, y no se les puede dejar en la mano de las familias en esta situación socioeconómica que se va a ir deteriorando cada día más, el arreglo o la participación en la administración y mantenimiento de su propia vivienda. Entonces, la rehabilitación social integral y cogestionaria en la ciudad no es neutral. Siempre es conflictiva porque media entre intereses diferentes. Por lo tanto, frente a abordajes homogéneos desde los gobiernos, proponemos respuestas creativas apropiadas a las diferentes realidades que puede extenderse a nivel nacional, considerando cada una de las realidades propias y cada una de las comunidades en las cuales se asientan los conjuntos. Un programa de organización comunitaria debe contar con políticas públicas concentradas y sistémicas, apoyadas transversalmente para su implementación, considerando que los conjuntos habitacionales son comunidades a respaldar hacia su sustentabilidad. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Cecilia Zapata y Florencia Aramburu. Cecilia es socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora adjunta del CONICET y docente de la UNLA y UBA. Se especializa en el estudio de transformaciones urbanas, políticas urbanas y de hábitat y producción social del hábitat en el área metropolitana de Buenos Aires. Y Florencia es licenciada y profesora de Sociología, maestranda en Estudios Urbanos por la UNCS, becaria doctoral CONICET con sede en el área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, y su investigación aborda la gestión local de las políticas habitacionales de construcción de viviendas con atención en los instrumentos de gestión del suelo. Compañeras, tienen la palabra. Bueno, gracias Ricardo, hola a todas, todos, todes. ¿Podemos compartir una filmina? Bárbara y Flor va a compartir. Bueno, mientras tanto voy agradeciendo a Ricardo por la posibilidad que nos dio de poder participar con un artículo en la revista. La verdad que con Flor nos vino re bien la posibilidad porque era algo que queríamos, era una temática que queríamos trabajar y por una cosa u otra siempre se nos iba pasando la posibilidad y bueno, nos vino como bárbara la situación para poder encarar el análisis que queríamos hacer. El artículo lo llamamos La política habitacional de intersticios, un campo de disputa frente a la producción masiva de vivienda estatal, y bueno, el artículo es de mi autoría junto a Florencia Aramburu. Un poco la idea, digamos, de este artículo surgió en relación a la bibliografía existente en este campo de estudio, lo que veníamos viendo a partir de los análisis de nuestras tesis de maestría y doctorado, es que existía una gran cantidad de bibliografía académica sobre la producción masiva de vivienda social, abordada desde distintos enfoques disciplinarios, orientado a indagar las características que asumió la política habitacional masiva, a indagar, a hacer evaluaciones y diagnósticos de los resultados de esta tipología de política habitacional, pero lo que veíamos es que existe cierta vacancia en relación a la ejecución, en relación al análisis de
políticas orientadas a la focalización o orientadas a una producción de vivienda de baja densidad, y fundamentalmente lo que a nosotros nos interesaba, aquella vivienda estatal construida en los intersticios de la ciudad, para evaluar allí las posibilidades que tienen esas viviendas de generar capacidades de integración social y de equidad para los destinatarios de esas políticas. Y lo que veníamos viendo de los análisis de nuestras tesis es que existe un interesante banco de vivienda pública que con esta tipología de viviendas producidas en nuestras ciudades. Entonces ahí encontramos como un foco de atención que encontramos a través de este artículo la posibilidad de plantear un análisis, de esbozar, digamos, algunas reflexiones en relación a eso. Entonces, en realidad el objetivo del artículo fue analizar la política habitacional focalizada o de baja densidad de producción de vivienda estatal, desplegada en intersticios de la ciudad, y por intersticios, digamos, nos estamos refiriendo a viviendas entremedianeras, viviendas de baja escala para sectores populares, para indagar allí las estructuras de integración social y urbana que generaron. Y lo que hicimos fue indagar fundamentalmente en dos ciudades, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Avellaneda, tomando algunas políticas habitacionales ejecutadas post la crisis de 2001. En Ciudad de Buenos Aires analizamos el caso del programa de autogestión de vivienda, del PAB, orientado a la producción de vivienda mediante autogestión del hábitat por cooperativas, el programa de recuperación de la traza de la ex AU3, o del nuevo barrio Donado Holberg, en donde se produjeron algunas viviendas a lo largo de lo que fue la traza de la ex AU3, el programa de rehabilitación del hábitat en La Boca, que fue el programa que dio continuación a otro programa ya ejecutado en los 90, que también estaba orientado a la construcción de vivienda nueva sobre ex conventillos, y dos programas específicos en La Boca, en Avellaneda, el programa federal de urbanización de villas y asentamientos en Ciudad Consolidada, y el programa Mi Casa, mi primera casa, ambos propios de la línea programática de Plan Federal, que tuvieron ejecución en el partido de Avellaneda. Y un poco lo que queríamos demostrar, o más que nada poner en discusión, es la capacidad que tienen estas políticas de configurarse en alternativas válidas de producción de vivienda, en el necesario recetario de políticas que creemos que hacen falta para poder resolver el déficit habitacional. Entonces, el déficit habitacional que esta pandemia, digamos, visibilizó de una manera muy palpable. Recurrimos a una metodología cualitativa a partir de la recuperación de los trabajos de tesis de Flor y míos, haciendo una recuperación de entrevistas en profundidad que hicimos en ambos trabajos de campo, de un trabajo de georreferenciación de los distintos complejos habitacionales construidos en estas dos ciudades, y bueno, a partir del cruce de algunas dimensiones de análisis, pudimos sacar algunas reflexiones que bueno, queríamos compartir con ustedes y que ahora Flor les va a presentar. Te doy la palabra, Flor. Bárbaro, Ceci. Bueno, ahí como contaba Ceci, nos focalizamos en las políticas habitacionales y las llamamos de intersticio justamente por esta característica de ser en su gran mayoría estar insertas dentro de manzanas, y esto también le dio a esta como gama que con Ceci estuvimos mirando, porque nos asombraba esto de, bueno, existen algunos casos,
Obviamente que después cuando veíamos, bueno, como la cantidad de viviendas igual se hace a partir de un conjunto de complejos que van de 18 viviendas, 20 viviendas, por ejemplo en el caso de Avellaneda, de las más grandes que agarramos son de 78 viviendas, y terminan teniendo una distribución en la ciudad, que yo no sé si acá se llega a ver, hicimos como un compiladito de algunas imágenes, pero estos, como los puntitos, son de los diferentes casos, y por ejemplo acá nos acercábamos bien a uno, y lo que veíamos era como el pequeño lugar que ubicaba en la manzana. Esto, nosotros lo que veíamos es que generaba una posibilidad de integración urbana muchísimo mayor, la posibilidad de no atravesar, no cambiar la trama de las manzanas, y permitir, y además que permitía una localización en términos relativos mucho mejor, que esto terminaba apostando a una integración no solamente urbana, sino social de esa población beneficiaria. Lo que nosotras además veíamos es que esto terminaba generando procesos que ponían en duda esta idea de que la política habitacional tenía que ser destinada a áreas periféricas de la ciudad, y como amplios predios en la idea de cuáles son los predios vacantes que quedan, ¿no? Porque esta política también lo que de alguna manera venía a discutir es la idea de cuál es el suelo vacante en la ciudad. La idea de que se pueden hacer viviendas de 18, 20, 70 familias, habilita que pueden ser intervenidas las áreas centrales, y esto pasa tanto en Avellaneda como en Capital, en la idea de, por ejemplo, áreas en donde hay cambios de uso, antiguos predios fabriles, y por ejemplo, tenemos acá algunos ejemplos, que acá algo que de alguna manera no comentamos, pero bueno, lo que nos empezó llamando la atención de esta política es como esas diferencias con la política, como la primera generación de política de grandes complejos, ubicadas en áreas periféricas, que históricamente son discutidas por generar, entre otras cosas, posibilidad de estigmatización, guetos, segregación, bueno, un montón de cosas que ya las sabemos, y que entonces lo que nos empezaba a llamar la atención, por ejemplo, de esta política era, es en Irala y Vértiz, en Avellaneda, en el Dock Sud, y es la posibilidad de insertarse, ¿no? Y de alguna manera respetar la trama y las características barriales de estas áreas, y posibilitando, como mencionaba antes, esta idea de decir, bueno, ¿existe o no suelo vacante en la ciudad? Y habilitando entonces que políticas, como el plan federal, que en muchos casos, que convivió con esta, o sea, además de este tipo de complejos, hicieron complejos de gran tamaño, densos, grandes complejos. Entonces, este tipo de política de alguna manera discute la idea de que únicamente esa es la política federal que se puede hacer, y que la política de construcción de vivienda puede acompañar la idea de mejoramiento urbano, mejoramiento de la trama preexistente, y etcétera. Y digo, a grandes vemos estos complejos que tienen, en su gran mayoría, estos de acá son los de Urquiza, ¿no? Entonces, en general son de 3 pisos, y similares con el entorno, no pasan totalmente desapercibidos en general, aunque lo que recalcábamos igual con Ceci es que seguían habiendo otros problemas en relación a la vivienda social, y por ejemplo es la calidad y la posibilidad de conservación de todos modos de estas viviendas. Ceci, no sé si querés agregar. Y otra cosa que también mencionamos en el artículo es la posibilidad de la aparición de otro tipo de actores económicos con el rol que participan que siguen siendo, esta vivienda social sigue teniendo como un montón de las características con problemáticas de las políticas habitacionales que conocemos. Son en todos los casos
salvo en la 341, que tiene mayormente, son diseñados desde la ciudad o desde el municipio de Avellaneda. De todos modos, empiezan a aparecer actores económicos más chicos, y que permiten la aparición de otro tipo de actores que en otro tipo de licitaciones, de otros complejos, con mayor complejidad en la construcción y mayor productividad, no la tienen y no logran para participar en ese tipo de licitaciones, y siguen estas apareciendo, movilizándose otras áreas económicas, ¿sí? Ceci, no sé si me estoy olvidando de algo que te parezca Les sumado. queda un poquito, si quieren, ya están más o menos en tiempo. No, un poco lo que apuntamos, digamos, con el artículo, más que nada, tiene que ver con insertarnos en la discusión actual sobre la política habitacional que se viene, digamos, en la actualidad, y que se viene desde un enfoque de reactivación económica, ¿no? Y entonces un poco era tratar de discutir y plantear, digamos, posibilidades de alternancia, de que ya existen ejemplos que no han sido priorizados por las políticas estatales ya ejecutadas, tanto en una ciudad como en otra, y que la verdad que muestran de que es posible, digamos, otras alternativas de producción social. No negamos, con esto no se va a solucionar el déficit habitacional con políticas a 8 viviendas, obviamente, pero también generarían reactivación de otros actores económicos, de una escala doméstica, que es importante, digamos, reactivar, como son los trabajadores por oficio, las cooperativas de vivienda. Habilita otras formas de diseño de las viviendas a través de instancias de participación, en lo que hemos visto en algunos de estos casos, como son los casos de la Exau 3 o los casos por cooperativas de la Ley 341, que han mostrado diseños radicalmente distintos a los que estamos acostumbrados, que mostraron una eficientización en los gastos del Estado, incluso reduciendo hasta un 40% de la inversión estatal, produciendo en algunos casos hasta mejores calidades, que ahí lo de las calidades constructivas entra muy en juego con la capacidad de intervención que tuvieron los destinatarios de la vivienda en instancias de participación. Cuando participaron hay mejor calidad, cuando no participan, es lo que deciden son otros, es peor la calidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que muestra es que hay otros esquemas posibles de política que mostrarían resultados alternativos, que nos parecía como interesante traer a discusión y poder plantearlos a la reflexión. Un poco iba hacia ahí el artículo. Bueno, gracias Cecilia y Florencia. Ahora vamos a pasar al último expositor, que es Diego Aceto. Bueno, Diego, acá va el resumen del CV, agregá lo que te parezca. Diego Aceto es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la UBA, docente de la Cátedra Forma y Proyecto, investigador del Instituto de la Espacialidad Humana y del Centro de Hábitat Inclusivo, y dirige distintos proyectos de investigación. Es especialista en investigación proyectual con orientación en vivienda, candidato a magíster en investigación proyectual, o sea que dirige Jorge Sarquís en la FADU-UBA, socio fundador del estudio Arquipo, especializándose en la temática de vivienda colectiva e individual. Diego, tenés la presentación. La palabra, Diego. Bueno, buenas tardes, saludo a todos, a todas. En principio te agradezco vamos a decir, la presentación, y agradezco también el llamado a la publicación. La idea es tratar de hacer un breve resumen de cómo surgió esta posibilidad de una experimentación, una investigación proyectual orientada a lo material. A nosotros nos convocó el Instituto de la Vivienda y la Unión de Capitales Iberoamericanas, que en general bajan como algún tipo de subsidio para hacer algunas investigaciones. Ese subsidio estaba orientado, no me estaría dejando, a ver, pasar, ahí está. Estaba orientado
poder investigar qué era lo que estaba sucediendo hoy en alguna de las urbanizaciones preexistentes. Yo voy a hacer un rápido pasado a esto, que era el PDF de presentación, que era lo que estaba pasando en las urbanizaciones como la de la Villa 20, Papa Francisco, en donde ya hay una intervención del Estado a partir del IBC, y nos permitieron buscar como una temática a realizar, y fuimos convocados 4 estudios de arquitectura, entre ellos nuestro estudio, pero también participaron el estudio Monobloc, BAG, A77, todos orientados a una búsqueda de investigación. Siempre estos subsidios, en realidad lo que intentan es básicamente como concentrar un foco de investigación. Nosotros lo que hicimos fue categorizar algunas problemáticas que estaban sucediendo, y esas problemáticas, en principio teníamos que generar algo físico que diera cuenta a una solución. A nosotros nos parecía que era importante entenderlo desde algo mucho más amplio, por eso apareció un caso de estudio que nos había propuesto la cooperativa, que era la cooperativa 25 de marzo, que hace una serie de trabajos ahí, y ese caso de estudio empezamos a encontrar estas 6 o 7 categorías. Estas categorías hablan de una cuestión de aislaciones, cuestiones de mantenimiento, de falta de mantenimiento. Entonces nos pareció pertinente generar algo, un elemento que pudiera resolver la mayor cantidad o que pudiera dar solución a la mayor cantidad de conflictos posibles. Y apareció la idea de un bloque, o de una serie de bloques, 20 bloques, a partir de la Villa 20, que dieran soluciones a algunas de estas cosas. Y particularmente, esto venía a cuenta de que nosotros lo veníamos desarrollando también en el estudio. Estas son algunas de las obras que veníamos haciendo en el estudio, pero lo hacíamos, vamos a decir, con materiales generados a partir de un producto hecho in situ, en hormigón. Bueno, y acá, a partir de la disponibilidad de ciertos materiales que eran de reciclado, materiales en desuso, como era el plástico y los cascotes a partir de los áridos y las demoliciones de las aperturas de calle de la villa, empezaron a aparecer esta idea de generar una serie de bloques que dieran cuenta a esta posibilidad. Entonces aparecen bloques macizos, bloques alivianados, aparecen bloques de dinteles, aparecen garden block, aparecen bloques agujereados, aparecen bloques con vidrio. Bueno, y acá aparece como una primera solución a esta vivienda, pero que en realidad empieza a ser una réplica y empieza a ser una idea de replicarlo en otras situaciones. Acá hay una serie de experimentaciones con cribados y algunas situaciones que a nosotros nos gusta experimentar. Y acá empezamos una especie de proceso ya con la cooperativa, que es lo que más nos interesó, a empezar a producirlos a partir de estos desechos que fuimos encontrando en el lugar. Nos fuimos vinculando también con algunas cooperativas que eran no solamente de vivienda, sino también cooperativas del barrio de reciclado. Entonces nos proporcionaron tanto el material del plástico, que es un plástico, vamos a decir, que no es apto para un reciclado, para volver a generar un plástico de consumo, sino que es un plástico que si no iría a una planta de desechos, a un SEAMSE. Entonces nos parecía pertinente generar esto. Ahí están las acciones de la cooperativa, y está la primera propuesta. Empezamos a generar distintas dosificaciones, distintas mezclas, y ahora un poco la idea es arrancar el proceso ya de patentamiento y el proceso de generar que el adoptante pueda armar una planta industrial a un nivel de industria media, con una fabricación de 2.800 bloques día, con una bloquera
a nivel semiautomático, y la idea es que ya hicimos una serie de capacitaciones con la cooperativa para que puedan producir estos bloques en esa instancia semi-industrializada. Estos bloques tienen un costo de un 30% más bajo que lo que se pueden conseguir en el mercado, y la idea es que la cooperativa no solamente los use para las viviendas que ellos mismos reciclan, sino para una venta, vamos a decir, por fuera del sistema, de este sistema de producción propia. Para ello, bueno, contamos con el apoyo de gente del INTI y contamos con el apoyo de un diseñador industrial, y la idea es, de acá a unos 6 a 8 meses, largar las primeras líneas de producción. Más o menos esa es la temática. Bueno, estos fueron los participantes en esta instancia, y ahora estamos desarrollando tanto lo que es el PDE como el DDI para el patentamiento y la fabricación, tanto con Cata Starik como con Dayana Benítez, que son las arquitectas del estudio que están encargadas de este proyecto en particular. No sé si esta vez hablé poco o... Perfecto, Diego. Bueno. Excelente. Martín, yo solamente quería agregar, porque me olvidé en la presentación que corresponde mencionar, porque habla del número de la revista, que además de estos artículos, el número reúne 3 notas de distintas, o sea, que retoman distintas experiencias. Una nota que escribieron Ezequiel Bagioni y Maite Niborski, que comparten la experiencia del proceso de atención primaria de hábitat en el municipio de Malvinas Argentinas. Una nota que escribieron Valdraco y Russo, que presentan una nota que restituye algunas investigaciones que están haciendo sobre la inhabitabilidad y la vivienda, y una tercera nota de Joffre, Cajanov y Pellegrino, que, bueno, retoman un trabajo de la maestría, que le dieron una vuelta, que aborda la reconfiguración de grandes infraestructuras productivas en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso era para cerrar la presentación. Excelente, Ricardo. Bueno, ahora vamos a pasar, muchas gracias a todos, la verdad que muy interesante todos los artículos. Ahora vamos a pasar a la parte de los comentaristas. Tenemos, como les contaba al principio, 4 comentaristas. Está Eugenia Jaime, Pablo Vitale, Fernando Vera y Pedro Senar. Yo los voy a ir presentando en ese orden, y si quieren van haciendo los comentarios. La idea era un poco la que comentaba al principio, de hacer unos comentarios breves, digamos, entre 3 y 5 minutos, porque ya el tiempo nos va avanzando y a las 6 está el cierre de la jornada. Bueno, la voy a presentar a Eugenia. Eugenia Jaime es arquitecta recibida en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó de Magíster en Planificación Urbana y Regional en la FADUBA. Su tema de investigación tiene que ver con instrumentos de transformación urbana en asentamientos informales. Es docente investigadora en el área urbana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la FADUBA. Dirige equipos de investigación y extensión vinculados a la temática. Participa en calidad de expositora y de conferencista en diferentes eventos académicos nacionales y regionales, y es autora de artículos y coautora de distintos libros. Así que bueno, Euge, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todos los que estuvieron detrás de la organización de este encuentro. Y bueno, a mí la verdad que escuchar de qué va a tratar la revista y bueno, dónde pusieron el ojo cada una y cada uno de los autores, me parece relevante, porque da cuenta de la diversidad de enfoques que hay que transitar para hacer una lectura integral de cómo intervenir con las políticas públicas. Desde mi aporte, o mejor dicho, mi reflexión,
va a ser desde una mirada ampliada de las políticas públicas, un poco también retomando lo que decía Alicia, porque en realidad las políticas públicas necesitan ser leídas, observadas, evaluadas desde otro paradigma, que también lo decía Cecilia. Y en ese caso, el que yo adscribo es al de la acción pública, que en realidad que lo que persigue es estudiar la acción pública que llevan adelante los actores sociales, es decir, las capacidades que tienen para construir los problemas públicos y, bueno, y a partir de ello transitar la instrumentación de ese requerimiento y de ese problema construido socialmente. En ese sentido, lo que planteó Alicia es súper relevante porque nos está hablando de que un mejoramiento o ¿cómo es que decíamos? Estábamos hablando de una rehabilitación, no puede darse solo en el campo de lo físico, y por supuesto que en realidad tampoco la palabra rehabilitación le cabe, lo que hace falta en realidad es un apoyo constante del Estado, porque evidentemente ese sector de la población que no puede acceder a la vivienda y al suelo, porque no cobra lo suficiente, porque no cobra por su trabajo la cantidad de dinero necesaria para hacerse de una tierra y una vivienda, bueno, entonces evidentemente no puede ser un apoyo, tipo, lo vamos a apoyar un ratito o lo vamos a rehabilitar un verano. No, hay una responsabilidad que tenemos que asumir todas y todos en un proceso de comprensión de la desigualdad que nos atraviesa hasta que podamos pensar algo nuevo. Entonces, mientras tanto, esa es nuestra realidad. Lo que decía Flor y lo que decía Cecilia, súper relevante, porque en realidad hay una muestra de que es posible, trabajando de otra manera, accionando, escuchándonos, y nosotros dosificando ese tiempo que hace falta para darle respuesta a la vivienda y al hábitat, que además, yo insisto, no tenemos que perder de vista que aquellos que están haciendo todo ese esfuerzo, ese trabajo de hormiga, son aquellos que después de trabajar jornadas extensas como cualquier otro, o a veces mucho más, no pueden acceder a la tierra y a la vivienda. Entonces, de nuevo, ¿no? Tenemos y después pensaba en el trabajo de Diego, que en realidad es súper relevante porque pone el foco en la técnica, pero tampoco nos olvidemos de las 2.500 personas de los desde el año pasado en La Plata que tomaron la tierra y fueron desalojadas, y bueno, y de vuelta a ver cómo hacemos para darle un poco de tierra y ver si le damos un lote con servicio. Y tampoco los de Guernica, que hace poco fueron desalojados, es decir, la tierra y la vivienda de aquellos que en realidad no reciben por su trabajo la cantidad de dinero suficiente para hacerse de un bloque, para hacerse de una vivienda, para hacerse de los medios para poder gozar del tiempo, ¿no? Y bueno, el trabajo de Teresita y de Ricky, que me parece también es una demostración de que en realidad esta desigualdad atraviesa toda Latinoamérica, que es una desigualdad sexogenérica, que en realidad también nos atraviesa desde el punto de vista de la dependencia que se generó con los pueblos que impusieron en realidad una manera de pensar y hacer, y una manera de distribuir el tiempo, el espacio, y bueno, en realidad creo que nada, quería como aportar a lo que dicen, pero más que nada como desde la valoración, porque creo que lo que han planteado son puntos de vista, todos ricos, y todos que se necesitan en una generación de un sistema, o sea, en la construcción de un sistema de relación a todos adentro, a todos escuchándonos, y por supuesto atravesándolo con las temáticas de las otras mesas, o sea, las desigualdades de género son centrales en este debate. Lo mismo que en realidad una experiencia que pueda haber hecho un grupo en una facultad no puede ser pensado aisladamente, tiene que ser pensado y revisitado por todas las
facultades, por todas las universidades, por todos los profesionales y las profesionales. Bueno, nada, muchas gracias y nada, sigamos. Muchas gracias, Eugenia. Perfecto, ahí en tiempo. Cronometrado. Bueno, vamos a seguir con Pablo Vitale. Pablo es codirector de ASIG, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y candidato a doctor en Ciencias Sociales de UBA. Es docente e integrante de equipos de investigación en la UBA y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Así que, Pablo, tenés ahí la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar y por compartir espacio con gente querida, amiga, colega y demás, con quienes nos solemos cruzar, pero siempre revitaliza también ver en qué están y coincide un poco con lo que planteaba Eugenia y solo se me ocurren ideas dispersas, ¿no? Hace un rato en la clase de la maestría planteábamos un poco esto de que ya es un consenso generalizado a nivel de los diferentes sectores políticos argentinos, por lo menos en términos netamente discursivos, después hay prácticas divergentes, qué hacer con los asentamientos, ¿no? Qué hacer con el hábitat popular, por lo menos en su expresión de villas asentamientos. Y esto, digo, hay consenso casi que por la negativa y por la positiva, ¿no? En el momento de las ocupaciones hay una tendencia a punir y a desalojar, y en el momento de la consolidación, por lo menos, hay un conjunto de respuestas jurídicas y en algunos casos de políticas públicas orientadas a la reurbanización, ¿no? Durante el macrismo sale la Ley Nacional de Urbanización de Villas, en Ciudad de Buenos Aires se urbanizan villas de asentamientos, ya había antecedentes de mejoramiento barrial y políticas de gran escala de urbanización de villas a nivel del gobierno nacional. Digo, todo parece estar conjugado en un sentido que no diverge. Y por eso es más necesario estos esfuerzos de ver en comparado qué fue lo que pasó en procesos de mejoramiento barrial a nivel nacional, en meterse más en fino en diferentes respuestas habitacionales del tipo de las intersticiales que presentaban Cecilia y Flor, que tienen también en algunos casos como espacios a lo que eran asentamientos informales, y es necesario anticiparse a las respuestas de la situación de los complejos habitacionales que son resultado de estas intervenciones en política pública para no repetir errores, y bueno, y el cómo hacerlos, que era lo último que teníamos en la presentación de esta experiencia con los bloques, ¿no? Digamos, todo es empezar a hilar fino en esto que antes era un reclamo genérico y que ahora tiene que definirse en términos más precisos, y que obviamente implica capitalizar experiencias anteriores y al mismo tiempo impulsar intervenciones en política que generen superación respecto a lo que si no, inercialmente suelen hacer los gobiernos, que es repetir algunos defectos, ¿no? Cuando Alicia planteaba esta resistencia a escuchar a los técnicos, es escuchar a los técnicos, escuchar a la población, y por lo menos en nuestra experiencia de Ciudad de Buenos Aires hay casi una relación directa entre el mayor desconocimiento e incertidumbre por parte de los equipos de gestión y el escaso lugar que se les dé a la participación de la población y los técnicos, ¿no? Y esta es una combinación fatal, que suele repetirse en otras experiencias que también hemos visto, ¿no? Entonces, con más razón, es necesaria la incidencia tanto de la población como de técnicos en impulsar respuestas superadoras a las experiencias existentes. Solo digamos, para cerrar esta deriva, digamos, genérica de comentario, creo que también levanta la pertinencia de estas reflexiones, como de las que venimos desarrollando ya desde hace tiempo, pero el hilar fino también un contexto en el que tenemos también una situación en principio dual, digamos, de una crisis económica, habitacional, post-pandémica, o vaya algunos a ver si post todavía, en la que probablemente haya muchos emergentes propios de la crisis, que en general no son necesariamente los que se corresponden con los del hábitat popular, que en muchos casos contraintuitivamente es contratendencial respecto a las crisis, ¿no? Villas asentamientos crecen cuando hay periodos de recuperación económica también, porque es el momento de más afluencia de población, pero, y emergentes como los de Guernica,
adoptar una visibilidad enorme, pero en realidad son formas de producción de hábitat popular que son bastante constantes, ¿no? Que no son necesariamente excepcionales, aunque probablemente haya un emergente específico de este contexto por el desalojo de inquilinos informales, etcétera, ¿no? Pero también hay una población de situación de calle que está creciendo enormemente, digamos, hay muchos emergentes de la crisis que probablemente nos desafíen a aguzar la mirada y a pensar en respuestas específicas también para esas necesidades mucho más urgentes que las que en general los plazos de mediano y largo que nos obligan la mirada urbana, digamos, requiera, ¿no? Digamos, y en ese contexto, nada, como dato alentador, bueno, la creación del Ministerio de Hábitat, como dato desalentador, el recambio y una perspectiva que todavía es relativamente incierta respecto a cuál va a ser el horizonte, digamos, de la intervención pública a partir de este ministerio, que al mismo tiempo tiene una asignación presupuestaria inédita para las políticas habitacionales, lo que de vuelta tiene la paradoja de ser alentador en términos del número presupuestario, y que también creo que nos obliga a estar más presentes, más incisivos e incidentes que en otras oportunidades, para que la orientación de esos recursos haga conjugar una perspectiva que ya se enunció de potenciar el desarrollo económico a partir de la inversión en construcción, que es el clásico de la inversión pública en vivienda en América Latina en los últimos años, y para atrás también, para que el producto de esa inversión pública en vivienda no sea 4 paredes, un techo en la periferia, rehabilitando el mercado de la construcción, pero produciendo mala calidad urbana, sino justamente tratando de hacer converger esta inversión pública destinada fundamentalmente a la recuperación económica con una producción de ciudad que haga efectivo el derecho a la vivienda y al hábitat de la población de los sectores más vulnerabilizados y más golpeados, digamos, por las crisis, ¿no? Y bueno, y solo para cerrar, porque es lo único que creo que, o es lo que me parece que por ahí está bueno como reforzar de lo que no estaba en los artículos, es solo para mencionarlo, digamos, porque me parece que el resto está, digamos, como a partir de casos incluso se barrían temáticas más generales, las oportunidades de regulación del mercado inmobiliario y del desarrollo urbano, que también en un periodo de crisis tal vez se revitalicen, ¿no? Digamos, en un periodo de retracción económica y de falta de recursos, bueno, tal vez deberíamos aprovechar como para pedir todavía con más fuerza que la forma de intervenir del Estado en la provisión de vivienda no sea solamente con la construcción, sino que también sea a través de la regulación y de la redistribución del suelo urbano y de la vivienda existente, ¿no? Que creo que también es otro de los nudos importantes, digamos, que sé que quienes hicieron las presentaciones coinciden en los que nos tenemos que meter, ¿no? Así que bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero en principio si no dejo por acá y solo para tirar reflexiones y algunas ideas sueltas como para después ir pensando. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora al compañero Fernando Vera, arquitecto FADU UBA, especialista y magíster en planificación urbana y regional, que es doctorando por UBA, docente en las materias proyecto urbano y proyecto arquitectónico de la cátedra Forma y Proyecto. A su vez fue profesor adjunto de proyecto en la Universidad Nacional de La Matanza, es investigador del Instituto de la Espacialidad Humana. Y actualmente es director de planificación de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Así que, Fernando, ahí tenés la palabra. Gracias, Martín. Bueno, alegría verlos a todos y a todas tanto tiempo, encima en este 2020 que fue durísimo, no nos vimos las caras. Che, me tuve que mudar porque empezaron a aspirar la alfombra. Yo escucho acá un ruido terrible, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo, o me escuchan bien. No, para nada, te escuchamos perfecto. Entonces los envidio. No, primero, gracias por la invitación, obviamente, por la gestión de estas jornadas que siempre cada vez son un éxito mayor, y las exposiciones, me tienta leer esa revista prontamente. Comento algunas cosas que me fueron disparando las exposiciones y un poco las tenía ahí como en la cabeza cuando leí el título de Políticas Públicas, que es un concepto que me convoca, y pensaba como una conclusión muy sonsa, que
que la política pública ineficiente en realidad acrecienta el déficit habitacional, por un lado, y por otro lado, legitima a la misma producción de vivienda y hábitat como un subproducto de este ecosistema, este universo que es la producción de vivienda nacional. Y yo creo que las exposiciones de Diego, de las compañeras Florencia, Cecilia, que nos conocemos, la de Alicia, me parece que fueron al hueso de tres aspectos que a mí me parece que son las deudas, entre otras, ¿no? Entre otras tantas, pero sí rescato porque están en agenda de debate público y por eso me parece que van a aparecer en este número de la revista con estos artículos que van a escribir o que ya escribieron, que son tres aspectos. Uno es, estoy hablando de la deuda de la política pública de vivienda, historia de este país, con cierto prestigio y masividad, por cierto, ¿no? No me parece menor dejar de destacar eso. Pero sí que ha acrecentado la difusión urbana, la periferia, ha extendido el suelo urbano, con los costos sociales y ambientales que eso tiene. Me parece que ese es un punto, y lo linké un poco con la propuesta de las compañeras sociales, de empezar a pensar los intersticios como posibilidad de intervención de políticas públicas de vivienda, digamos, ¿no? Creo que la política masiva de vivienda no puede ser el único producto del Estado, sino que también es necesario hacer viviendas de A8, de A10, de A20. Hoy hay un programa de la Secretaría de Hábitat que está en curso, que es hasta 20 viviendas, que sirve porque llegás a lugares donde antes no podías llegar, no te da escala de intervención a nivel nacional, por supuesto, pero me parece, lo linké con eso. El segundo aspecto, el tema de los conjuntos, el pasivo habitacional que dejó el propio Estado, como son los grandes conjuntos habitacionales, el libro que citaba Alicia de Rizo Pastrón, ¿no? Pero también los planes federales de vivienda, que fue una política masiva que generó las dos cosas, difusión urbana y a la vez un pasivo habitacional significativo. Y lo que contaba Diego, que me parece que hay un costo de oportunidad ahí en la producción masiva de vivienda, que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de sostener una demanda y que eso habilita innovaciones tecnológicas y desarrollos socioproductivos. Y creo que es algo que se ha perdido, no se ha explorado, por lo menos. Me despertó como estos tres aspectos que por cierto, hemos estado trabajando a ver en generar líneas que tengan que ver con esto. Y retomo, si quieren, este tema de la difusión urbana, este problema del suelo que tiene el Estado para producir nuevas viviendas, donde el suelo parece ser una herencia que tiene, y bueno, tengo suelo acá, vamos viendo ahí, y no hay una reflexión de, bueno, che, ¿te parece que es oportuno? Todo el costo ambiental, social, las infraestructuras que hay que llevar. Me parece que la política de pensar intersticios adentro de, no sé, por ahí no necesariamente las áreas centrales, pero sí por lo menos barriales, que dispongan de infraestructura, que una política pública pueda generar una mayor eficiencia de la infraestructura y los servicios urbanos disponibles, esa inversión social que ya está hecha, me parece que es una línea a investigar y a desarrollar en las políticas de hábitat. Nosotros pensábamos de que este tipo de intervenciones se pueden gestionar con ciertos actores que son estratégicos para el Estado, como pueden ser las asociaciones gremiales o cooperativas, ¿no? que pueden disponer de suelos centrales o barriales y con una ayuda del Estado pueden atender ahí un déficit que al Estado le cuesta llegar. Y por otro lado, retomando el tema del suelo, ¿por qué el Estado no puede comprar suelo? ¿No? Digamos, es una pregunta que no tengo clara la respuesta, pero no me parecería un delirio, digamos, si el rol del Estado no es solo hacer una vivienda y barata y demás, digamos, en realidad el Estado debería hacer viviendas que sean ejemplares, digamos, que estén por arriba. La vivienda estatal, me imagino, debería ser más cara en el buen sentido, más cara en el sentido que es de mejor calidad que los productos inmobiliarios que tienen la lógica del capital, y el Estado no lo tiene, entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué no comprar suelo? Digo, por ahí estoy delirando un poco, pero me parece que se podía habilitar el debate y por ahí podía decir eso. Y el segundo punto, el pasivo habitacional que deje el Estado, sobre todo en los hiperconjuntos, que se ve claramente, este libro los releva bastante bien. Creo que así como se hizo un RENAVAP de los barrios populares, habría que hacer un RENAVAP de los conjuntos habitacionales degradados. Y no solo me refiero a los de gran escala, gran porte, como son los PEBE y demás, que son emblemáticos, también hacernos cargo del propio pasivo que hemos dejado en gestiones anteriores. Los planes federales de vivienda creo que han generado un daño ambiental, social grande, y también cierto desprestigio a la política de vivienda que esperamos no retomar. Creo que
la diversificación de la política pública de vivienda en el siglo XX, que empieza con esas primeras viviendas en barrio de la capital federal, y después los conjuntos de alta densidad, y bueno, y después de los mejoramientos habitacionales, creo que una línea para avanzar sería el tema de la rehabilitación de conjuntos, o el nombre que le querramos poner. Me parece que podría ser una buena herencia de la gestión actual, digamos. Retomando las mejores experiencias de Francia, con la Canton Bazar, me imagino, ese tipo de cosas. Incluso cómo tener una versión criolla de eso, ¿no? Y el tercer punto, lo que contó Diego, que me encantó, me parece que cuando una investigación deja un producto y ese producto está en el territorio, es una buena noticia. Y pensaba este aspecto, creo que es otro de los pasivos, otra de las deudas, la masividad de la política pública de vivienda. Creo que los Procrear pueden ser emblemáticos en eso. Para mí son muy buenos productos urbanos y demás. Creo que hubo una pérdida de oportunidad en cierta innovación tecnológica, sobre todo por la escala, por el sostenimiento de la demanda que habilitaba esa política pública, de desarrollar nuevas tecnologías, nuevas capacidades productivas, que la política de vivienda no sea solo el motor de reactivación económica, sino también de desarrollo económico y desarrollo socioeconómico. Creo que estos tres aspectos que por lo menos estuvieron enunciados y me parece que son de interés para los autores y autoras, nada, los comparto y los quería rescatar como posibles líneas de continuidad en la política pública de hábitat y vivienda. No tengo mucho más para decir. Tengo la aspiradora que me está comiendo el cerebro. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, por último tenemos a Pedro Senar. Pedro es diseñador industrial por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en diseño es especialista en diseño en posgrado regional del Mercosur Design, es magíster de la Universidad de Buenos Aires en política y gestión de la ciencia y la tecnología, doctorando en ciencias sociales de UBA, fue coordinador de la carrera de diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en nuestra FADU, entre el 18 y el 20, entre 2018 y 2020, es profesor de la maestría de diseño para los desarrollos regionales FAD Uncuyo. Actualmente es codirector del Instituto de la Especialidad Humana y coordinador de tecnología y producción en la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Así que, Pedro, te damos la palabra. Gracias, Martín. Bueno, qué decir, ¿no? Después de todo lo que han dicho mis compañeros de mesa. Bueno, inicialmente celebro este encuentro. Como me suscribo a lo que decía Fernando, después de un año de no vernos, o de vernos en estos bustos que implican las pantallitas de Zoom. Sí, igualmente sigue siendo así, pero está buenísimo vernos todos. Ha sido una jornada sumamente intensa, esperemos que el cierre, digamos, nos invite a más. Ya esta jornada, creo, o esta mesa también nos invita a más. Para mí es realmente un placer enorme, como decía Víctor en la mesa anterior, digamos, como que te sube otra vez la energía, te pone otra vez en línea, es para celebrar. Así que agradezco a todos la presencia. Creo que, digamos, en voz del resto, y estar acá suma mucha energía. En relación a lo que se dijo, creo que poco puedo agregar. Voy a tratar de tejer en clave tecnológica productiva, si quieren, algunos de los puntos que cada uno de los escritores y escritoras han enunciado, con todo el riesgo de deformar de alguna manera lo que se venía a decir en los proyectos. Pido disculpas en ese sentido, pero en términos de ya el barrido que han hecho mis compañeras y mis compañeros de mesa, creo que quizás mi aporte puede estar un poco en ese punto. Ingreso quizás con la presentación de Diego, la última presentación. Como bien había dicho Fernando, es un punto de trabajo intensísimo que todavía tiene que hacer el Estado. Es una oportunidad que se ha perdido en diversos momentos. El fortalecimiento de las estrategias productivas en términos del fortalecimiento laboral, en términos de la sostenibilidad de los procesos de integración urbana y de generación urbana,
son, digamos, tres ejes indivisibles en este momento. Si entendemos que el tejido, si entendemos que 1 de cada 2 de nuestros pibes están bajo margen de pobreza, si entendemos que el 35% de los laburantes de este país están en términos informales, aunque no coincidimos con este proceso, con esta terminología, entendemos que, digamos, la reactivación económica y este es el campo de disputa. Hoy, si quieren, como uno de los ministerios que trabaja sobre la generación de hábitat, el Ministerio de Desarrollo Territorial de Hábitat tiene un presupuesto de 126.000 millones de pesos. Eso, digamos, en cuenta almacenero, entendemos que genera una renta de 12.000 millones de pesos para aquellas organizaciones que puedan captar los procesos de urbanización, aquellas empresas u organizaciones que puedan participar. Y ese es el campo de disputa, en todo caso. 12.000 millones de pesos de renta, solamente, que entendemos que la mayor parte que pueda ser tomada por los sectores populares harán que los procesos de urbanización tengan un arraigo y una sustentabilidad a largo plazo en los territorios en los cuales se genera. En ese sentido, digamos, la propuesta que hace Diego, como otras propuestas de otros actores, va al hueso de la situación. Digamos, hoy trabajar sobre los insumos es trabajar sobre la línea, sobre una de las líneas que va creciendo fuertemente en términos de los nuevos procesos tecnológicos de producción de vivienda. La vieja cuenta 50% insumos, 50% mano de obra en la producción de vivienda se va modificando a partir de los procesos constructivos, llegando hasta el 60 y pico y el 30 y pico, donde los insumos, digamos, tienen la mayor parte del capital, con lo cual, digamos, que los sectores populares trabajen en la producción de insumos de calidad y puedan ser parte de la producción de hábitat, es un elemento central en términos de esta activación que se va consolidando a lo largo del tiempo. Y la asociación que propone Diego, una asociación en todo caso de un campo privado, como un estudio de arquitectura, con tejido asociativo social, en donde se complementan, en todo caso, saberes y se ponen en juego para la generación de una organización o de una red sociotécnica específica para la producción de algo, lo creo muy virtuoso. Digamos, ahí la OPDS, como organismo que trabaja sobre elementos digamos, sobre la posibilidad de reciclado, está trabajando sobre esa línea misma que está generando Diego, y la OPISU también en Provincia de Buenos Aires, están con algunos proyectos en ese sentido, de interés, y obviamente el Ministerio también tiene interés en potenciar estas estrategias que van desde el reciclado, de RCU, que terminarían en basurales como rellenos sanitarios, hasta la posibilidad de producción no radicalizada o de baja escala, sino de media escala y de capitalización tecnológica de las organizaciones, la producción de insumos, por ejemplo, para la construcción en mediana o en gran escala. En ese mismo sentido, y en el campo, digamos, vinculando lo que de alguna manera Alicia enunciaba en términos de las problemáticas que se veían en los procesos de rehabilitación de conjuntos, y quizás como ni siquiera un aporte, digamos, un anexo casi de lo que Alicia decía, pero que va un poco a la situación, la posibilidad de consolidar procesos territoriales en términos desde antes del proceso de urbanización, durante y posterior al proceso de urbanización, que generan, digamos, que estas situaciones de tener que intervenir como Estado, casi llegando proteicamente, cuando ya el conjunto habitacional está en un estado, digamos, casi irrecuperable, es una forma de intervenir, pero otra, digamos, que entendemos mucha más virtuosa, es la organización territorial, en términos desde las cuadrillas de mantenimiento que hoy todo sector de hábitat popular tiene, si no, digamos, que hay que terminar de consolidar hasta la producción de hábitat y posteriormente el mantenimiento de hábitat en términos de la generación de organización, entendiendo la participación social de los actores locales, es central para que estos condicionantes, para que estas situaciones no se vuelvan a reproducir, junto con la generación de vivienda de calidad, ¿no? Y en este sentido, digamos, la documentación de estándares mínimos de vivienda de interés social son un punto de disputa y un punto bajo para que en todo caso las envolventes, en todo caso la calidad del edificio inicialmente tenga las prestaciones de durabilidad que
que son necesarias, pero igualmente los procesos organizados de mantenimiento, primero de producción de hábitat y posteriormente de mantenimiento, en términos también no solamente de la generación de hábitat, sino el fortalecimiento del tejido social y laboral, son un campo necesario que la política pública, entiendo, tiene que tomar más fuertemente. Y en ese mismo sentido, digamos, lo que planteaban Cecilia y Florencia casi al final, pero que igualmente acentuándolo, la potencialidad que tienen estas intervenciones urbanas puntuales en términos de una política pública muy focalizada, que hace estratégicamente a intervenir a organizaciones quizás de menor escala tecnológica en la producción de estos hábitats, de estas viviendas, como por ejemplo cooperativas, porque son proyectos únicos, proyectos muy asociados a una morfología específica, y que desde ahí son potenciales, y obviamente los instrumentos de participación, en términos de, obviamente, no generar procesos licitatorios que hacen que ciertas organizaciones puedan participar y ciertas otras no, es decir, pensar no solamente la política pública en términos de la producción de ese hábitat o la producción de esa vivienda de calidad, sino en cómo se interviene para la producción de vivienda de calidad, cómo interviene el tejido productivo asociativo, es un punto de interés, que ustedes lo mencionaron, digamos, casi al final de su presentación, pero que yo quería como revitalizar. Y por último, digamos, hablar de lo que Teresita en algún momento también mencionó, como una de las, creo que entendí bien, como una de las falencias de los procesos de fortalecimiento de estos sectores que analizó, que tenían que ver con la falta de la mirada urbana, que si bien había habido como una transformación física muy importante, no así en términos urbanos, y cómo esas faltas de intervenciones urbanas en general lo que también terminan produciendo muchas dificultades en términos de sostenimiento laboral de los actores que intervienen en los barrios, por lejanía de sus espacios de trabajo, por imposibilidad de conformar tejido, digamos, de consolidar tejido con los actores del resto del territorio, los alrededores del territorio, y a partir de eso, digamos, cómo es necesaria no solamente la política de vivienda, en particular la intervención en la vivienda, sino de pensarla en el campo de sostenimiento laboral de los actores que van a intervenir, y obviamente pensarlo urbanamente es un potencial para poder pensar en eso. Bueno, nada, intenté tejer un poquito lo que dicen cada uno del campo productivo, del campo tecnológico. Disculpen si deformé un poco las líneas con las cuales ustedes venían laburando, pero de alguna manera entendí que desde ahí podía llegar a ser una cosa. Les agradezco a todos la atención. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido. Si quieren podemos, no sé, tomar 5 minutos si alguien quiere hacer alguna reflexión, pregunta, lo que tengan ganas. Pero deberíamos estar cortando porque a las 18 tenemos el cierre de la jornada. Así que no sé si alguien tiene ganas de decir algo. Desmutéense si quieren y... ¿Estamos? Yo quería decir algo más que tiene que ver con el eje del encuentro, que a mí me parece que está bueno esto que decían un poco también los demás comentaristas de la valoración de cada una de las posiciones particulares, siempre que en realidad las politicemos, porque en realidad si no las politizamos en esta mesa que es de políticas públicas, nos perdemos la oportunidad de construir algo nuevo. Pensaba en realidad que lo que dijo Pedro sobre la importancia de que cada vez es más caro el costo de los materiales en relación a lo que se abona por la mano de obra, es claramente un eje que tiene que ser politizado, porque en realidad, si no estamos en el producto, si la vivienda tiene más o menos calidad, si el bloque es más o menos pequeño, si en realidad es más o menos urbano, y en realidad hay una parte para mí de toda esta problemática que hay que politizar, que es la relación entre lo que recibe cada uno, en una sociedad donde está dinerado todo el intercambio, o sea, o hacemos que una parte del intercambio se desmercantilice, y si está mercantilizado, tiene que uno obtener a cambio de su trabajo el dinero suficiente para comprar los productos. De lo contrario, es bien problemático, porque lo que dijo Pedro cuando lo puso en relación
a lo que cuestan los materiales y lo que uno gana para poder adquirirlos, no es que toda la población del planeta o toda la población de la Argentina está lejos de poder comprar los ladrillos que necesita. O sea, sí, es una mayoría, pero es una mayoría que en realidad que tendríamos que pensarla de algún modo para que los políticos o quienes están a cargo de dirigir políticas públicas de vivienda y de planificación se reúnan y den un debate en función también de estas problemáticas. Y después me parece que la tesis de doctorado de Cecilia, que no habló de eso, pero que ella en su tesis, una de las conclusiones a las que llega es que hay que trabajar cuestiones políticas cuando estamos hablando de la vivienda llave en mano o la vivienda de autogestión, ¿no? Que uno de los temas que ella aborda es si no tendríamos que nosotros intervenir sobre la vivienda que individualiza o la vivienda que colabora en la construcción colectiva y comunitaria. Y de nuevo ahí se vuelve a atar todo lo que estuvieron comentando los expositores. Muy bien, gracias Euge. ¿Alguien más? ¿Alguno de los participantes que quiera hacer algún comentario o algo? ¿Estamos? Bueno, perfecto. ¿Sí? Solo agregar, muy interesantes, gracias, digamos, por las distintas miradas que cada uno desde su especificidad tiene como para hacer un abordaje complejo, como es cualquiera de las políticas que estamos abordando cada uno de los artículos. Y en particular respecto de lo que decía Fernando del relevamiento edilicio de los conjuntos, etcétera, hay mucho de relevamiento hecho. Lamentablemente relevamos y volvemos a relevar y seguimos relevando. Y conocemos, digamos, los que tenemos una cierta calle, que se va el dinero en relevamientos y nunca pasamos a la acción. Y este es un tema sumamente complejo, porque es la acción, es la educación, es el compromiso, y yo digo, el libro de Rizo Patrón será excelente desde lo técnico. Ahora, es inaplicable, inabordable, porque no está ni el personal, ni el compromiso, ni la bajada a la realidad de cada una de las situaciones particulares, porque no es lo mismo el norte, el sur, el este o el oeste, donde el valor de los materiales respecto a la mano de obra, en algunos es 50-50, en el otro es 80-20, en el otro la mano de obra es 0 y el precio del material es el 100. Entonces, los enfoques transversales y sistémicos para cada una de las políticas que se aborden desde el Ministerio de Hábitat, creo que es importante, ¿no? Tener una visión mucho más transversal y la descentralización, si bien tiene sus costos, tiene sus burocracias, tiene todo el sistema de burocratización, cuando uno va delegando y delega, si no transfiere recursos, etcétera, es una delegación, etcétera. Me parece que si bien hay que armar lineamientos generales sobre cada una de las políticas que acá se trabajaron desde cada uno de los 4 artículos, hace falta un abordaje territorial donde cada uno de estos es complementario de los otros. Que digamos, esto es lo que enriquece. Uno podría trabajar en conjuntos con los bloques de Diego, y a lo mejor rellenando en determinados lugares con pequeños intersticios de lo que presentó Cecilia, como para poder integrar los conjuntos a determinadas tramas, porque tienen los territorios de nadie, e incorporar inclusive los mejoramientos de otras situaciones para abordar complejamente los territorios, porque lo que se trata es de comunidades en el territorio. Bueno, muchas gracias Alicia.
Bueno, la verdad que nada, quería saludar a todos, felicitarlos, darles las gracias tanto a los expositores, a los comentaristas y a todos los participantes, a todo, obviamente, el equipo del CHI, que bueno, que labura ahí todo el año, que organiza estas jornadas que cada vez van mejor, y todas las revistas de Hábitat Inclusivo y demás, que es mucho trabajo. Y bueno, nada, y agradecer también porque este año, nada, que viene como muy atípico y muy raro, ¿no? Del siglo, diría, qué sé yo. Nada, nos encuentra pensando el futuro, pensando el presente en realidad y transformándolo, digo, eso me parece que, nada, que está buenísimo. Así que nada, bueno, nada, cerremos acá, los invito a las 18, está el cierre de la jornada, que va a estar Romina Barrios y Zaida Musi, así que yo les copié el link por acá por el chat. Se va a seguir por YouTube esto, así que están todos invitados. Así que muchas gracias. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias, che. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego.